Iglesia Universal de Jesucristo, Instituto Bíblico REP, en cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. En el nombre de Jesús yo les doy la bienvenida, les digo gracias porque confían en lo que el Señor entrega y generan una expectativa que ante los ojos de Dios es bien vista, porque cuando uno quiere aprender y se dispone a aprender, el Señor necesariamente va a bendecir y a respaldar. Y esto es lo que hoy deseamos. Tal vez no estemos todos los que deseamos que estén, pero igual queda la grabación y después podemos distribuir la grabación para que otros también se edifiquen y nosotros mismos podamos, digámoslo así, recordar y fortalecernos aún más en los conocimientos que estamos recibiendo. Bien, vamos a orar. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Dice aquí la escritura en Daniel 10:12. Daniel 10:12 es un pasaje bien bonito. Dice la escritura así en Daniel 10:12. Dice la escritura: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú has venido. Tú estás con nosotros, Señor. Tú nos unes en la distancia. A través de la tecnología y la ciencia humana se han desarrollado estos métodos, pero es que tú provees esa tecnología, esa ciencia y ese conocimiento, esa habilidad. Y está en tu plan, Señor, que sea utilizado para el bien, para la alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. Y a través de esta plataforma, Señor, nos reunimos a hablar de tu palabra, a crecer en el conocimiento de tu gracia y de tu amor, de lo que eres tú y lo que has hecho tú, Señor. ¿De quién eres tú? Gracias, Padre, porque en esta noche tú nos vas a hablar. Para edificarnos, Padre, para que crezcamos, maduremos y sigamos dando fruto, el fruto que tú esperas, un fruto que permanece, Señor. Que sea tu palabra en esta noche, Señor, bien recibida como corresponde, como la palabra de Dios. Y como palabra de Dios, Señor, es una semilla viva en cada corazón. Es una semilla viva en cada corazón, y cada corazón es tierra fértil, Señor, en donde esa semilla germina, crece y produce y genera beneficio al 30, 60, al 100%, al 100 por uno, para la gloria tuya, para la alabanza tuya, Señor. Aquí estamos para honrarte, Señor, en obediencia a la fe y a la verdad. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, a desarrollar tu propósito, tu misión. Y para eso necesitamos edificarnos, Señor. Que todo lo que se diga en esta noche, Señor, sea en la reverencia a tu nombre y en el temor a tu gracia y a tu amor. Todo para alabanza a tu gracia y gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, doctrina de la Trinidad. Ese es el tema que vamos a empezar a desarrollar en esta noche. Y estamos honrando el compromiso hecho con ustedes. Y esta es la primera enseñanza de doctrina de la prosperidad, decir yo, santo Dios, de la Trinidad. Y en 8 días hacemos la segunda parte y terminamos. Pero quiero ponerlos en contexto a los hermanos de la Macarena. Y yo le doy la gloria al Señor, hermanos, porque este ejercicio que el Señor colocó en nuestro corazón, desarrollar con ustedes, el Señor lo ha tomado y lo está llevando a una dimensión superior. Les voy a compartir. La Iglesia Universal de Jesucristo, por decisión y en sabiduría, una sabia decisión de la Junta Nacional de Pastores, ha determinado crear el Departamento de Educación. El Departamento de Educación, tan necesario que es, tiene un ente ejecutivo para sus planes, que es el Instituto Bíblico REP. Y se trata, el propósito fundamental es de llegar a las diferentes iglesias nuestras, llegar al cuerpo de Cristo en general, pastores
copastores, líderes y hermanos en general, con enseñanzas, con estudios de extensión, de fundamentación, independientes a los que se da en el Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico tiene un pensum, una manera de enseñar. Aquí tenemos una forma sencilla, simplificada también de trabajar y complementar las enseñanzas. Y el Señor ha colocado en el corazón de nosotros que esta tarea que se empezó a desarrollar con ustedes ahí en la Macarena de los miércoles, la continuemos. O sea que con ustedes estamos inaugurando realmente una instrucción que nos ha dado el Dios de los cielos, de que desarrollemos los miércoles de enseñanza OREP Colombia. Miércoles de enseñanza Instituto Bíblico OREP Colombia. Departamento de Educación del Concilio Iglesia Universal de Jesucristo en Colombia. Y vamos a estar enseñando los miércoles de ahora en adelante, contando con la gracia del Señor, en un espacio donde todos están invitados. Todos están invitados. Todo el que se desee conectar se puede conectar. Todos. Los que se quieran conectar se conectan. Ustedes son libres de invitar a todos los que deseen invitar, aún no creyentes, que se conecten, que escuchen. Y magnífico que se puedan conectar. El asunto más importante acá es que para el caso del concilio nuestro, Iglesia Universal, nuestros pastores, copastores, liderazgo y miembros en general, que estén permanentemente, juiciosamente tomando los diferentes cursos, estos cursos les van a ser certificados por el Instituto Bíblico OREP Colombia. Certificados por el Instituto Bíblico OREP Colombia. ¿Cuál es la condición única? Que asistan y se conecten y escuchen. No van a necesitar hacer tareas, no van a necesitar presentar trabajos, solamente es participe vinculándose y escuchando, recibiendo. El Espíritu Santo se encarga de todo lo demás, que Él lo sabe hacer perfecto como Dios que es. Nosotros solamente transmitimos la enseñanza. Y vamos a estar trabajando con diferentes temas, miércoles a miércoles, habrá de pronto un miércoles que haya un tema específico el miércoles, otros temas que de pronto demandan 2, 3, 4, 5 miércoles, pero se les va a certificar porque eso va a ser parte de su hoja de vida pastoral, ministerial, y esto les va a dar sustento para más adelante acreditar, llamémoslo méritos, para fundamentar y argumentar ascensos o tareas, bueno, en fin, muchas cosas. Pero en el fondo lo más importante es que nos vamos a estar capacitando. Nos vamos a estar capacitando porque es que nosotros como pastores, como ministros, como siervos del Señor, como hijos del Señor, no podemos estar en el síndrome del producto terminado. Y me explico. El síndrome del producto terminado es aquel que cree que ya lo sabe todo y que no necesita estudiar. Eso es terrible, es peligrosísimo y es contradictorio. Porque como pastores, ministros, maestros, líderes de la iglesia, debemos prepararnos continuamente. Recordando temas, reforzando temas, aprendiendo temas, afianzando doctrina, fundamentando doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Y asimismo temas puntuales que de pronto se necesiten, con mucho gusto. Verbo y gracia. De pronto el pastor Andrés nos contacta y nos dice, mire, es que necesitamos trabajar aquí en la Macarena un tema sobre ministerio de ayudas o sobre el diaconado, sobre ujieres, servicio en la iglesia. Perfecto, les hacemos un trabajo, una enseñanza específica para ustedes sobre ese tema y todo el que quiera participar toma la enseñanza. Ustedes asisten, se les certifica. Entonces, esa es la idea. Y por la gracia del Señor hoy estamos empezando. Al frente de esa enseñanza vamos a estar con mi esposa, la ministra Elizabeth Gómez Bejarano, mi esposa. Yo soy ministro también como mi esposa, ministros especializados. Mi nombre completo es Daniel Hugo Pinto Quintero. Y aquí estamos para servirles. O sea que no duden en contactarnos cuando consideren que necesitan algo en especial que nosotros les aportemos, les colaboremos. Aprovechemos estos medios. Y procuremos en lo posible, es una recomendación que les hacemos, procuremos los miércoles sacar este tiempito y unirnos a aprender. Ahora, ¿quién es el coordinador o el director del Departamento de Educación? El director del Departamento de Educación es el obispo Alfredo Bernal Arias. Él está residenciado en Bucaramanga.
y se ha conformado un comité ejecutivo para desarrollar diferentes tareas. Y ese comité ejecutivo está compuesto por 4 personas, que son el obispo José Alfredo Bernal Arias, desde Bucaramanga, el ministro y pastor Ricardo Barón Pérez, acá en Bogotá. Debo recordar que Alfredo es administrador de empresas y especializado en áreas administrativas y todas estas cosas. El ministro Ricardo, el hermano Ricardo, es ingeniero de sistemas especializado en telecomunicaciones y trabaja con una entidad del Estado. Está el hermano Jorge Enrique Forero Vanegas. Él es especializado en sistemas y es el pastor de la iglesia en La Belleza, acá en Bogotá. Y está la ministra, mi esposa Elizabeth Gómez Bajarano, quien es médico y con quien pastoreamos la Iglesia Universal de Jesucristo en La Belleza, en la Gloria. Entonces, ese comité ejecutivo está conformado por personas de corazón, de entrega, que aman al Señor y están dispuestas a trabajar para fortalecer y fundamentar el cuerpo de Cristo. Es nuestro propósito. Entonces todos estamos invitados a educarnos, a formarnos y a crecer, madurar y dar fruto. Porque estamos para anunciar las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Y para hacerlo bien necesitamos prepararnos. Dicho esto, vamos a la tarea que nos ocupa en este día. Doctrina de la Trinidad. Doctrina de la Trinidad. Aleluya. La doctrina de la Trinidad, mis amados hermanos, es esencial. Es esencial. Y pongámoslo con mayúscula. Pongámoslo así destacado. Subrayémoslo en rojo, grande. Que no se nos olvide. La doctrina de la Trinidad es esencial para nuestra fe como creyentes. Es uno de los fundamentos doctrinales de nuestro concilio. Y en varios pasajes de la Escritura, la doctrina de la Trinidad está presente sin expresarse con esas palabras. Tengan presente que la expresión doctrina de la Trinidad o Trinidad no aparece en la Escritura. No aparece. Allí no está la expresión como tal. Así no lo va a leer en ninguna Biblia. Pero el principio, el fundamento, la doctrina, lo que es, sí está presente allí. Definitivamente está presente. A lo largo y ancho de toda la Escritura. Hay diferentes corrientes teológicas y varias de ellas rechazan, contrarrestan y no aceptan la doctrina de la Trinidad. Respetable. Eso responde a asuntos de hermenéutica, de interpretación bíblica. ¿Qué le vamos a hacer? Respetable. Pero como tal, nosotros como concilio sí aceptamos, proclamamos y porque creemos en la doctrina de la Trinidad, tal y como nos lo enseña la Biblia. Vayamos inicialmente a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 dice la Escritura lo siguiente. Voy a leer Deuteronomio 6, versos 4 y 5, que es un pasaje muy conocido, de hecho, por todos nosotros. Deuteronomio 6, 4 y 5, dice aquí la versión Reina Valera del 60, dice, aleluya, del 4 al 5. Oye Israel, le está hablando al pueblo de Israel, pero mire cómo dice el Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero hay una característica. Debemos tomar presente, cuando estamos estudiando estos pasajes, los diferentes nombres de Dios. Cuando vamos al original hebreo, cuando escudriñamos un poquito más el original hebreo, este contexto de Jehová, esta palabra Jehová, se presenta con el nombre de Dios Elohim. Elohim. Y ese es un nombre no plural, no singular, es plural. Singular uno, plural varios. En este caso, singular sería uno, como Dios. Un Dios,
correcto. Pero la idea que transmite el original hebreo, la idea original que transmite la palabra, es de Elohim, plural, hablando, presentando las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jehová, hablamos de Dios, de Jesucristo, debemos mirar los contextos en que la Escritura está presentando estos nombres, porque los nombres de Dios nos transmiten una idea especial de lo que está enseñando la Escritura en el pasaje en particular. Y en varios pasajes este plural se evidencia y va más allá incluso. Se evidencia el Padre, se evidencia el Hijo y se evidencia el Espíritu Santo. Lo vamos a estar viendo más adelante. Ahora, vamos ahora al Nuevo Testamento. Ya vimos Deuteronomio 6, 4, 5 cuando se declara: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y nosotros sabemos que Dios es uno. Dios en esencia, Dios en naturaleza, Dios en eternidad es uno. Uno. Manifestado en tres personas diferentes. Cada una como tal, Dios. Ahora vamos a Mateo 28, 19. Miren lo que dice Mateo 28, 19. Está hablando aquí Jesús. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice: por tanto, y fíjense que este es uno de los pasajes clásicos que nosotros sabemos que está presentando la Gran Comisión. ¿Y la Gran Comisión qué es? Sino presentar el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Sino es hablar de Jesucristo y de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí dice en Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso dice el original. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aquí la traducción dice, la Reina Valera dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es válido también decir en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La Trinidad. La Trinidad. Es la orden del Señor. Entonces razonemos un poquito para comenzar a tomar argumento, porque sé que ustedes necesitan tener más argumento, porque van a encontrar con facilidad, y tengo entendido que en su territorio hay unitarios. Entonces ellos van a hablar que la Trinidad no, y les van a argumentar bíblicamente muchas cosas. Y a nosotros se nos presentan frecuentemente preguntas, cuestionamientos, dudas, etcétera, etcétera. Y se nos cuestiona la Trinidad. Se nos dice que son tres dioses, que no sé qué, en fin, un poco de cosas que a veces son absurdas, pero igual hay que argumentarlo. Pero el argumento no es decir Dios es uno y son tres personas y se acabó. No, hay que saber trabajar con la Biblia y mostrar con la Biblia. Porque es muy fácil decir, no, sí, Dios es uno, y yo creo eso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo creo eso, y esa es mi fe. Eso es muy fácil decirlo, pero difícilmente eso va a persuadir a alguien. Al contrario, tal vez va a generar eso un conflicto. Pero cuando vamos a la Escritura, por ejemplo, y miramos lo que dice Mateo 28, 19. Vamos al Antiguo Testamento y miramos lo que dice Deuteronomio 6, 4, 5. Nos vamos un poquito, de pronto buscamos una Biblia que tenga interlineal con el griego, con el hebreo, y vemos que allá explica que ese original que dice. Y por ejemplo miramos algo como Lucas 3:22. Vamos un momento a Lucas 3:22. Lucas 3:22 dice, Lucas 3:22. Lucas 3:22. Sabemos que Lucas 3:22, al igual que otros pasajes que están en Mateo y en Marcos, habla del bautismo de Jesús. Y eso es un evento trascendente en la vida de Jesús y para la iglesia como tal, para el creyente como tal. En el contexto de lo que es el bautismo y el bautismo de Juan el Bautista, Jesús no debía haberse bautizado, todos lo sabemos. Pero tiene un principio fundamental, y es que él estaba dando cumplimiento a la palabra y estaba dando un ejemplo a sus creyentes. ¿Por qué un ejemplo? Porque Jesús es la cabeza del cuerpo.
Atención a esto, Jesús es la cabeza del cuerpo. Y la cabeza del cuerpo da el ejemplo del bautismo por inmersión. Eso quiere decir que todo el cuerpo también se debe bautizar siguiendo el ejemplo de Jesús. Por eso todos somos llamados a bautizarnos bíblicamente en las aguas, porque estamos haciendo una confesión pública con ese acto de un nacer de nuevo, de una convicción personal que lo da el nacer de nuevo. Uno no se bautiza para nacer de nuevo, no. Uno no se bautiza para ser salvo, tampoco. Uno se bautiza porque nació de nuevo y es salvo. Y cree en Jesucristo y sigue el ejemplo de Jesús. Y aquí dice en Lucas 3:22, dice así la escritura: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Atención, el Espíritu Santo, uno. En forma corporal como paloma. Espíritu Santo, uno. Como paloma. Sobre él, ¿sobre quién? Sobre Jesucristo, dos. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia. El Padre hablándole al Hijo y respaldándolo con la manifestación y presencia del Espíritu Santo. La Trinidad está presente ahí. Claramente está presente. Eso es de una manera rápida y sencilla y hermenéuticamente transparente, sanamente utilizada. Y exegéticamente pues habría que hacer un ejercicio mucho más profundo, pero la esencia, la idea es esa. La Trinidad está presente. Y hay otro pasaje en 1 de Juan 5:7. En 1 de Juan 5:7. 1 de Juan 5:7. Y 1 de Juan 5:7 dice así. Y este es un versículo que se presta a controversia, pero les voy a hacer una aclaración importante allí. 1 de Juan 5:7. Dice así. 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres dan testimonio en el cielo. 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Número uno. Esta es una verdad absoluta. Una verdad total. Absoluta. Absoluta quiere decir que no hay espacio para dudas y que está por encima de cualquier otra expresión que se considere verdad. Esta es la verdad absoluta de Dios. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo ha sido siempre así. Por la eternidad, de la eternidad y hasta la eternidad ha sido así. Ahora, las corrientes doctrinales que rechazan la Trinidad suelen decir, tomando como referencia este versículo, algo como esto: los trinitarios usan ese versículo, pero lo que desconocen es que ese versículo fue agregado a la palabra porque en el original no estaba. Bueno, si ustedes se han dado cuenta, en los 4 versículos que he leído, este ha sido el último, no el primero, porque he venido desde el Antiguo Testamento, pasando por el Evangelio de Juan con la orden de Jesús de la Gran Comisión, por el Evangelio de Lucas y la manifestación de la voz del Padre, y hablando del Hijo y el Espíritu Santo manifestándose corporalmente en forma de paloma, para venir a la epístola escrita por Juan. Y cuando argumentan que esto fue agregado, debo decir que tienen razón en ese pedacito. Eso fue agregado, pero fue agregado para ampliar la idea, para hacer mucho más transparente la idea de la Trinidad. Pero, y aquí está el pero, esa epístola de 1 de Juan, conteniendo ese versículo, fue recibida, analizada, estudiada, evaluada por los concilios y se determinó que hacía parte
de esa epístola y es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo y hace parte de la Escritura, hace parte de la Biblia y el canon se cerró. Y como hace parte de la Escritura y el canon se cerró, quiere decir que es palabra de Dios. ¿Listo? Es palabra de Dios. Porque la misma Escritura dice que a la palabra de Dios no hay que agregarle ni quitarle. Dios permitió que esto quedara así. O sea que nosotros no estamos llamados a quitarle nada a la Escritura y no podríamos quitar ese segmento como los unitarios, por ejemplo, citan. No podemos hacer eso. Porque estaríamos en contravía con la misma Escritura. Como consecuencia, lo aceptamos como palabra de Dios, vigente, verdadera, real, inerrante, una verdad absoluta. Y ahí tenemos entonces 4 pasajes que nos hablan de la Trinidad. Y estamos empezando por ahí. Y son pasajes que todos nosotros conocemos, pero tal vez el argumento explicativo no para todos era tan claro. Ahora tal vez tengamos un poquito más de herramientas para reflexionar en torno a los pasajes y usarlos cuando tengamos necesidad de usarlos en la enseñanza o de pronto en una persuasión bíblica de alguien que no acepta la Trinidad. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? La doctrina de la Trinidad es trascendental como tema constituyente de los fundamentos básicos de nuestra fe. Si como creyentes no aceptamos la doctrina de la Trinidad, tenemos serios problemas. Y no es con los demás hermanos, con Dios. Con Dios. Si no aceptamos la doctrina de la Trinidad, tenemos serios problemas con Dios. Porque Dios es trino y para la salvación obró con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nos estaríamos enfrentando a Dios, a su esencia, naturaleza, y estaríamos cuestionando la verdad absoluta de Dios como trinitario, como Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es un aspecto que se queda solamente en qué me parece a mí y qué creo yo. Es que la Escritura lo señala. Y es fundamental para nuestra fe. Sin la Trinidad de Dios, sería incomprensible, por no decir imposible, asimilar nuestra salvación. Porque es que las 3 personas de la Trinidad trabajaron en la salvación. Rápidamente. El Padre determinó el plan y envió a su Hijo. El Hijo aceptó venir, se despojó, dejó el trono celestial y vino a ser su humano, llegar a muerte y muerte de cruz. El Espíritu Santo lo empoderó, lo fortaleció, lo ungió, lo respaldó y después lo resucitó y lo levantó. Y el Espíritu Santo después revela esa obra salvífica y convence de pecado, de justicia y de juicio. Así a grosso modo. Y todos sabemos que la Escritura habla de eso. Habla de eso. Entonces la Trinidad es innegable. Las enseñanzas bíblicas sobre la Trinidad brindan una sólida base sobre el aspecto que es central en toda nuestra relación con Dios. Ojo, las enseñanzas, la doctrina de la Trinidad, las enseñanzas de la Trinidad, dan una sólida base, dan un fundamento de verdad sustancioso para nuestra relación con Dios, porque nos permite conocer mejor quién es Dios en sí mismo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Verbo y gracia. La palabra dice en el Nuevo Testamento en Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en el Antiguo Testamento la palabra dice que Dios es eterno y siempre es Dios. Ya, Jesucristo es Dios. Y Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesucristo. Inseparables. Inseparables. La Trinidad
Esta doctrina maravillosa de la Trinidad enseña en sí mismo, en esa esencia que tiene, en ese ser inexplicable para nosotros que es Dios, que existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como personas hay diferencia. Atención a esto y atiéndame con cuidado para no perdernos. Como personas hay diferencia. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Como personas. En su función, en su rol, en su operación, son diferentes. Como Dios, son uno mismo. No son diferentes. No son diferentes. El trabajo del Espíritu Santo no es el mismo que el trabajo del Hijo. Y el trabajo del Hijo no es el mismo que el trabajo del Padre. Pero los tres son Dios como tal. En la misma esencia, naturaleza y eternidad. Estamos hablando de un solo Dios, único y verdadero, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No en tres dioses. No somos politeístas. No son tres dioses. Y este es un misterio de Dios. Y atención, la palabra misterio. Pablo la usa bastante en el Nuevo Testamento. Pero un misterio no es algo desconocido. A ver, me explico, no es algo que no exista, que no sea real. No, un misterio es una verdad divina que es revelada al hombre. Por eso la doctrina de la Trinidad es revelada al hombre por obra del Espíritu Santo. Y esa revelación ha sido progresiva. Progresiva. Al nivel que tenemos hoy. Hoy conocemos nosotros, la iglesia contemporánea del año 2025, del siglo XXI, año 2025, la iglesia actual, contemporánea, tiene un conocimiento y una revelación mucho mayor y más profunda sobre la doctrina de la Trinidad que la iglesia primitiva, la iglesia del año 400, la iglesia del año 800, la iglesia del año 1500, la iglesia del año 1800, la iglesia del año 1910. Porque ha sido progresiva la revelación. Y somos una iglesia privilegiada, una generación privilegiada, porque para nosotros está clarísimo el principio de la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios, único y verdadero, tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Doctrina de la Trinidad. Es definible, se puede definir, sí, se puede definir la doctrina de la Trinidad en estos términos. Tratemos de definir así. Dios es único y existe eternamente en tres personas. Atención con lo que estoy diciendo. Dios es único. Dios es uno y único. Dios es uno y único. Y son dos palabras distintas. No son lo mismo. No son lo mismo. Dios es uno solo, un solo Dios. Cuando Jehová se le manifestó a Moisés y Moisés le preguntó, ¿en nombre de quién iré? ¿Quién es el nombre de quien me envió? El gran yo soy, el todopoderoso, el más que suficiente, el yo soy. Uno solo. Un solo Dios. Y es único porque no hay otro igual. No hay otro Dios. No lo hay. Los hombres han inventado dioses, lo que quiera, pero no hay sino un solo Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, un único Dios. Y existen tres personas, se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con la característica que cada persona es Dios en sí mismo con todos sus atributos. Los atributos del Padre son los mismos atributos del Hijo, son los mismos atributos del Espíritu. Los atributos del Padre, los atributos del Hijo
y los atributos del Espíritu Santo son los atributos de Dios. Cada uno es Dios en sí mismo. No se disminuye nada. No pierde nada cada uno. Son Dios, plenamente Dios. Y como decíamos, esa palabra Trinidad no aparece en los textos sagrados más remotos y más antiguos, no aparece, pero esa idea, esa enseñanza, sí. La Trinidad está presente en la Biblia. Claro que está presente en la Biblia como enseñanza, como verdad absoluta, está presente. Y la doctrina, la enseñanza de la Trinidad está contenida en la Biblia. Claro que sí. Y la doctrina de la Trinidad no se puede demostrar como se demuestra que 2 más 2 es 4. O como se demuestra que si le pongo un tinte rojo a un vaso de agua, el agua se vuelve roja. Eso no es para demostrarlo como se hace una muestra, se hace un trabajo de laboratorio, un ejercicio. No. Eso no se puede demostrar así. No hay manera de demostrarlo. La doctrina de la Trinidad se evidencia y revela en la misma Escritura. Y la Escritura es nuestro fundamento para mostrar que existe la doctrina de la Trinidad, porque existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque existe un solo Dios. La palabra dice, Génesis 1, dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra Dios ahí habla de Elohim también. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad. Y ahí esa expresión de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está diciendo que ya existía Dios en el principio. ¿El principio de qué? El principio que quiera considerar uno. En el principio de todo, ya existía Dios. En el principio creó Dios. Quiere decir, Dios ya existía antes de que empezara todo. Hermano Daniel, pastor Daniel, no entiendo. No trate de entenderlo racionalizándolo y tratando de llevarlo a tu entendimiento humano, porque no lo vas a entender. Esto se acepta y se recibe por fe. En el principio de todo creó Dios los cielos y la tierra. Ya existía Dios antes que existiesen los cielos y la tierra, porque dice la Escritura que Él los creó. Antes de que existiesen los cielos y la tierra, Dios ya existía. Y Dios ya existía en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya existía como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. O sea, atención a lo que voy a decir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos. Coeternos, los tres. No se concibe. La Biblia no da por ningún lado, la palabra da la más mínima posibilidad de considerar, y mire lo que estoy diciendo, por ningún lado, la Biblia presenta la más mínima posibilidad de considerar que en algún instante el Padre estaba solo, sin Hijo y sin Espíritu. No, siempre han estado los tres. Siempre. Por eso Isaías habla del Padre eterno. Y atención, una lógica básica que tiene peso eterno, que tiene peso bíblico, que tiene de verdad peso teológico y sentido teológico. Para ser padre se necesita tener un hijo. Para ser padre se necesita tener un hijo. Y para ser hijo se necesita tener un padre. Y la Escritura habla del Hijo del Dios eterno. Y la Escritura en ningún lado dice que el Hijo fue creado, porque el Hijo es tan eterno como el Padre. Y también la Escritura habla en hebreo del Espíritu eterno. O sea que el Espíritu es tan eterno como el Padre y como el Hijo. Son coeternos,
Son cosustanciales, tienen la misma sustancia. Coesenciales, tienen la misma esencia y tienen la misma naturaleza. Los mismos atributos: omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Son eternos los tres, porque hay un solo Dios único y verdadero que ha sido eterno. Esto teológicamente es como que uno ¿qué hago para masticar esto? Deja que el Espíritu Santo te lo ayude a digerir. Pero así es. Y hace parte de nuestro fundamento de fe. Por eso la doctrina de la Trinidad no la podemos demostrar como demostrar un juego de matemáticas. No. Se evidencia en la Escritura. Ahora, como estamos hablando de tres personas diferentes, entonces, ¿qué es persona? ¿Qué es una persona? ¿Qué quiere decir el término persona? Y no es fácil entender la palabra persona, porque el uso ordinario del término significa un ser, y cada persona es diferente, o sea, un ser distinto del uno del otro. Pero una persona es un ser, 100 personas son 100 seres. Bueno, inicialmente la lógica filosófica es esa, sí, claro. Pero, la palabra persona, en el contexto bíblico y ante todo en el contexto trinitario, no la podemos tomar como definimos persona en el lenguaje normal que nos une. No. Y ese es uno de los errores que tenemos, justamente. Que a veces nosotros vamos a traer la Biblia, la estudiamos, y por desconocimiento, conceptos, palabras de la Biblia, los asumimos y asimilamos de acuerdo a nuestra cultura y lenguaje y experiencias personales. Y no puede ser así. No es así, de hecho. La palabra persona en el contexto trinitario de la divinidad presenta tres personas y un solo ser. Un ser, Dios. Tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno con una característica, una personalidad. Cada persona tiene sus características y cada uno analícese a sí mismo y analice el entorno en que está. Hay 10 personas reunidas, sí, pero son 10 personas diferentes entre sí. No son dos iguales, no pueden haber dos iguales, no. Pero todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos, pero somos personas diferentes. Hablando de la persona divina, son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, pero un solo ser, Dios. Un solo ser, Dios. Y cuando vamos a mirar la palabra persona en el griego, por ejemplo, habla de apariencia exterior, aspecto externo, lo visible. Porque uno define una persona por lo que ve de ella. Ah, esta persona es alta. Esta persona tiene una barba bastante fuerte. Si es varón, tiene una barba muy pronunciada. Ojos verdes. Mide 1,70. Juega bien al fútbol. Le gusta montar a caballo. Tiene habilidades para el coleo. Tiene habilidades para cantar. Canta muy bien, interpreta muy bien el arpa para el caso de los llaneros. Y canta muy bien los joropos. Esa es la persona. Y el ser. El ser ya tiene que entrarse a definir su aspecto espiritual, su aspecto almático. Porque somos un espíritu nacido de nuevo, que tiene un alma y vive en un espíritu. Y vive en un cuerpo, perdón. Somos un ser que tiene un espíritu que nació de nuevo, tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces no se circunscribe el contexto externo al nombre e identificación. No. Es lo que tradicionalmente nosotros conocemos, pero no es así. Dios tiene tres maneras de manifestarse o revelarse a sí mismo. Dios el Padre, Dios el Hijo
Dios es el Espíritu Santo. Y a través de ellos se conoce a Dios. Pero el eje de esa presentación es Jesucristo, porque Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo un espíritu somos, dice la misma Escritura. Y de ahí que nosotros como hombres no tenemos una experiencia o un ejemplo comparable, no lo tenemos. Porque suele, atención, aquí hay un aspecto que yo mismo tuve que corregir. Yo mismo lo tuve que corregir, porque yo caí en ese error. Cuando yo empecé en el Evangelio, las primeras enseñanzas que recibí es que a uno le hablaban de la Trinidad y le decían, es como el agua, que tiene 3 estados: gaseoso, sólido y líquido. Y es verdad, químicamente sí, pero no se pueden comparar a Dios, no es comparable, esa comparación no vale. Es como el trébol que tiene, en la hoja del trébol tiene, el trébol 3. No, el trébol tiene 3 hojitas, sí, pero no compare eso. Es como tal cosa que tiene 3, no. No hay nada, absolutamente nada, pero lo que es nada, nada es nada en la creación y en el género humano, en el contexto humano, que se pueda comparar con la Trinidad. Nada. Por eso esos ejemplos de que el agua y que no los tomes, hermano. No cometas el error que yo cometí. Bueno, yo cometí ese error por desconocimiento. Cuando ya conocí un poquito más, pues ya corregí, ya hoy día ya enseño de otra manera, obviamente. Pero de aquí en adelante no cometas ese error. La Trinidad no se puede comparar con el agua, o con esto o con aquello. No, nunca, hermano. La Trinidad es la Trinidad. Y estamos hablando de Dios. Entonces no pretendamos bajar a Dios al nivel del agua, porque el agua fue creada por Dios, el trébol fue creado por Dios y cosas similares. Entonces, necesitamos para esto, obviamente, y aquí se entiende el propósito del Instituto Bíblico Red, del Departamento de Educación del Concilio y nuestro deseo personal con mi esposa Elizabeth de enseñar. Porque aquí donde entra realmente el fundamento de la enseñanza. Cuando uno comienza a recibir este tipo de enseñanzas, se le habla el panorama y lógico, entiendo mejor lo que leo, comprendo mejor los conceptos y los aplico de otra manera y voy a enseñar a predicar de otra manera, ¿verdad? Más afianzado a la verdad bíblica. Porque muchas veces cometemos errores fundamentalmente es por desconocimiento. Por desconocimiento. Ahora bien, sigamos adelante. Doctrina de la Trinidad. Y les pido por favor que ahí en sus Biblias se ubiquen en Efesios 4 del 1 al 7. Efesios 4 del 1 al 7. Efesios 4 del 1 al 7. Ahorita sobre las 8:15 vamos terminando. Y pues Dios mediante, en 8 días continuamos si el Señor nos lo permite. Y seguimos invitando a todos los hermanos que nos sirvan como difusores de este espacio que está abriendo el Instituto Bíblico Red, del Departamento de Educación del Concilio Iglesia Universal de Jesucristo en Colombia. Bueno, entonces se conectan en 15, no se preocupen, tranquilos. Pero están invitados todos los miércoles, tranquilos, no se preocupen. Bueno, tranquilos. Y entonces les decía que, ¿qué les estaba diciendo? Ahora se me fue la paloma a mí. Efesios 4, 1 al 7, ¿no? Vamos a mirar Efesios 4, 1 al 7. Les decía que vamos ahorita hasta las 8:15 y continuamos. Y continuamos después avanzando porque el tema tampoco lo podemos tomar todo en una hora, hora y cuarto, hora y media máximo, no podemos. No hay manera. Para tratar de ser un poquito más juiciosos. Y como les decía, entonces hay que aprovechar este espacio que el Instituto Bíblico OREP, nuestro instituto, y el Departamento de Educación, estamos trabajando junto con mi esposa de los miércoles enseñar virtualmente diferentes temas. Y el de la Trinidad nos apasiona, hermano. Nos apasiona y es que es de verdad fascinante adentrarse en la Escritura y comprender mejor, dimensionar mejor lo que es la Trinidad, porque estamos hablando de quién es Dios, y cuando comprendemos, dimensionamos más lo que es Dios, hermano, créanme que más gracias le damos a Dios, más felices nos sentimos de saber que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y el único Dios
que tuvo gracia y amor hacia nosotros, misericordia, perdón y favor con nosotros. Dice Efesios 4, 1 al 7, la escritura dice lo siguiente. Y les decía así, que entonces les agradecemos a ustedes, mis hermanos, a todos ustedes que nos ayuden a difundir este espacio, ayuden a motivar a las personas para que los miércoles se conecten. Se conecten los miércoles desde las 7 hasta las 8:30 máximo, 8:30, no, más de 1 hora y media no vamos a enseñar porque de 7 a 8:30 máximo. Y que se conecten, todo el que se quiera conectar, les repetimos, todo el que se quiera conectar, aún inconversos, hermanos de otros concilios, de otras iglesias, que se conecten. Aquí lo que importa es que aprendamos la palabra, que crezcamos en la palabra, que seamos bendecidos en la palabra, porque con ello estamos creciendo en la gracia del amor de Dios. Amén. Y dice Efesios 4 del 1 al 7, dice así Pablo, Efesios capítulo 4 del 1 al 7, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y vamos viendo aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Punto número 1, verso 3. Tengan en cuenta eso. Punto número 1, verso 3. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, que es la iglesia, y un espíritu, que es el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor que es Jesucristo, un Dios y Padre, el Dios Padre de todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está la Trinidad perfectamente manifestada. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, ahí está la Trinidad. Ahí está. Hablando de la iglesia, porque está hablando del cuerpo, de la iglesia. O sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no tendría razón de ser sin la Trinidad. No habría iglesia sin la Trinidad. No es posible que se hable de iglesia desconociendo la Trinidad. No es posible, porque está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es más, cuando hablamos de los dones espirituales, por ejemplo, se habla de los dones del Espíritu Santo, que son 9. Se habla de los dones de servicio o de ayudas, que son 7, son dados por el Padre. Y se habla de los dones ministeriales que están en Efesios, que son dados por Jesucristo, porque dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, etcétera, etcétera. Ahí está la Trinidad. El hecho de que Dios se exprese en 3 personas quiere decir que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu, ni el Espíritu es el Padre. Son 3 personas. Son personas diferentes, distintas. Repito, el Padre no es el Espíritu Santo. Son personas diferentes. Pero cada uno es Dios y son Dios. Esto se desprende de lo que hemos leído y de lo que hemos venido diciendo. Y durante el desarrollo del Nuevo Testamento se fundamenta bastante esto. Y con esto, esta verdad presente, se hace evidente la unidad e identidad de la Trinidad. La unidad e identidad de la Trinidad. Porque es que Dios no son 3 personas, cada uno. Dios es 30% Espíritu, 30% Padre, 30% Hijo. No. Es que primero está el Padre, segundo está el Hijo y tercero está el Espíritu. No.
Es que es más importante el Padre, después viene el Hijo y después el Espíritu. No. Es que el Espíritu Santo le hace los mandados al Hijo y al Padre menos. No. No. Todo estamos hablando de Dios. De Dios. Jesús lo enseña. Él pondera al Padre y pondera al Espíritu. Él da ejemplo de la Trinidad. Juan 15:26. Vamos a Juan 15:26. Juan 15:26. Juan 15:26 dice así. Juan 15:26. Dice Juan 15:26 así. Aleluya. Dice el Señor así. Pero cuando venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, y está hablando Jesús. Está hablando Jesús. Pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, ojo, del Padre, ya está la Trinidad presente ahí. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién da testimonio acerca del Hijo? El Espíritu Santo, que procede del Padre. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. ¿Quién revela a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que revela la palabra y enseña la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién recuerda toda la verdad? El Espíritu Santo. El Padre planeó la obra salvífica. Jesucristo la ejecutó en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo la da a conocer, la revela y la usa. Juan 15. Ahora vamos a Juan 20. Juan 20. Versos 21-22. Juan 20, 21-22. Dice Juan 20, 21-22. Aleluya. Dice así. Juan 20, 21-22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces alguien dirá: es que Jesús tenía autoridad sobre el Espíritu Santo. No, es el orden de Dios. Son las funciones de cada persona de la Trinidad. Son las responsabilidades de cada uno. Es que Dios es un Dios de orden. Todo lo hace en orden y decentemente y da ejemplos de unidad, de armonía. Y si lo queremos tomar así, de trabajo en equipo, donde cada quien hace lo suyo, pero estamos hablando del mismo Dios, único y verdadero, en tres personas diferentes. Doctrina de la Trinidad. Para muchos incomprensible. Para otros no admisible. No lo admiten. Para nosotros una gran verdad. Absoluta verdad. Y necesaria la verdad de estar plenamente revelada, fundamentada y establecida en nuestro corazón. Porque si esto está con algún tinte de duda, déjame decirte que yo dudo que haya nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, esto lo debe tener claro, claro, pero tan claro como la fecha en que naciste y con la certeza que un día, como creyente, vas para el cielo. Pero claro, no hay posibilidad de dudarlo. No lo hay. Llamo a mi hermana Mercedes Garzón de UJ La Gloria para que oremos y entregamos este tiempo al Señor, dándole la gloria y la honra a Él y la gratitud para Él. Mercedes, por favor. ¿Tienes audio, Mercedes? Aleluya. De pronto mi hermana Mercedes no tiene audio. Carmenza, por favor, allí en la Macarena. Demos gracias al Señor y entreguemos este tiempo a Él. Y bueno, que el Señor sea desarrollando su plan perfecto, y aquí estamos para dejarnos enseñar, por un lado, y ser instrumentos útiles en manos de Él, para alabanza de su gracia y gloria a su nombre. Adelante, Carmenza.
Amén, amén. Entonces, en 8 días, contando con la gracia del Señor, continuamos. Los hermanos de la Macarena, por un asunto de allí, de ellos no pueden estar conectados, pero están invitados. Síganse conectando los miércoles, hermano. Síganse conectando los miércoles. Y Pastor Andrés, por favor, ante todo, reciba nuestra gratitud por su confianza. Estamos para ayudarle, hermano, a fortalecer su ministerio, sus grupos de trabajo, los diferentes puntos blancos, iglesias que tiene usted bajo su cobertura. Estamos para ayudarlo, hermano. Entonces, háganos conocer sus necesidades y lo que esté a nuestro alcance con mucho gusto. Usemos estos medios en lo posible, hermano. Usémoslos, hermano, porque es la herramienta que Dios nos ha dado, y que todo sea para la gloria y la honra del Señor, porque para eso estamos. Y entre más preparados estemos, más útiles somos en las manos del Señor. Un abrazo, hermano Andrés, un hermano a cada uno de ustedes, en el amor de Cristo. De mi esposa un saludo muy especial, ya más adelante estará con ustedes también. Y bueno, de parte de mi nombre y de nuestra congregación IUJ La Gloria Bogotá, un saludo a todos ustedes en la Macarena y donde quiera que estén. Que la gracia les acompañe y el Señor les siga utilizando maravillosamente para alabanza de su nombre y gloria del Señor. Amén. Un abrazo. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.